El Señor le bendiga en esta preciosa mañana, ¿verdad? Qué bueno que podemos valorar este día. No hay otra cosa más hermosa, ¿verdad?, que estar este día en la presencia de Dios. Vamos a estar leyendo ahí en Éxodo 20. Del 8 al 11. Éxodo 20, del 8 al 11. Acuérdense que estamos mirando los 10 mandamientos, ¿verdad? Bueno, dice en nombre de Jesús: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias en este momento, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Porque si no fuera por tu palabra, Señor, no sabríamos qué hacer, Padre Santo. Pero tú te revelas, Señor, a través de tu palabra, que es viva, que es verdad, Señor. Y gracias te damos por ello. Gracias por tu Hijo, Señor, que vino, Señor, a pagar un precio, un sacrificio perfecto, Señor, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te damos gracias por ello. Gracias porque se cumplió el propósito, Señor, que tú tenías con la humanidad, Señor. Ahora, Padre, permítenos, Señor, que nosotros podamos acatar, Señor, cuál es tu voluntad y podamos obedecerte al pie de la letra, podamos agradarte, Señor, en todo lo que hacemos, Señor, en todo lo que hablamos, en todo lo que somos delante de ti, Señor. Podamos ser testimonios vivos, Padre. Oh Señor, ayúdanos que tu Espíritu Santo venga, ministre en nuestras vidas en esta mañana, Señor. Toca nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Prepara nuestro corazón, Señor, que tu palabra sea la que venga, Señor, como martillo, Señor, que quebranta la roca, Padre Santo. Quites ese corazón, Padre Santo, que no te agrada a ti, Señor, y pongas un corazón de carne en cada uno de nosotros, un corazón sensible, Señor, a tu presencia, Señor, a tu Espíritu Santo. Oh maravilloso Dios, porque es lo que queremos, Padre. Por eso venimos delante de ti, Señor, para que tú nos guíes, tú te reveles de una manera especial, Señor, en cada uno de nosotros, Padre, en tu pueblo, Señor, y nos levantes, Señor, poderosamente, Señor. Nos enseñes cuál es el camino que debemos de seguir, cuáles son tus pasos que tenemos que seguir, Señor. Oh, te doy muchas gracias en esta hora, Padre Santo, por tu palabra, por tu pueblo, Señor. Abre nuestro entendimiento en esta hora, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, en este momento, y que Dios levante y avive los ministerios, ¿verdad? Amén. Porque Dios tiene en cada uno de ustedes, hermanos, en cada uno de su pueblo tiene el ministerio que tiene que ser avivado, que tiene que ser puesto en acción, ¿verdad? Porque Dios con un propósito nos llama y Él mismo nos capacita y Él nos usa, ¿verdad? Entonces tenemos que escuchar, ¿verdad? Tenemos que avivar eso que Dios puso dentro de nosotros. Y en esta hora pues vamos a hablar de este día, ¿verdad? Del día de reposo, ¿eh? Dice, acuérdate del día de reposo para
acordemos del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, dice. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, dice, ni tu hija. Vean qué tremendo nos habla Dios, que claro, ¿verdad? Ni tu siervo, ni tu sierva, dice, ni tu criada, ni tu animal que tengas en tu casa, ni tu bestia, dice, ¿verdad? Porque las bestias pues sirven mucho, ¿verdad? A los hombres, sirven mucho los animales para el trabajo. Entonces ellos también, dice que para ellos es el reposo, ¿verdad? Tuvo cuidado Dios de nosotros y también de los animales, ¿verdad? Y de los extranjeros, dice, que vienen a tu casa. Vean cómo es de precioso Dios, que Dios hace las cosas bien perfectas, hermano, bien perfectas. A veces va uno a otra nación, a otro país, y lo discriminan, ¿verdad? No obedeciendo a Dios lo que dice. O sea, tienes que tratar a ellos como igual, ¿verdad? No tenemos que discriminar a nadie, dice. Y menos si están, dice, dentro de nuestras puertas, ya sea en la casa, en la iglesia, o en la ciudad, en el país. O sea, ahí abarca todo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas, dice, que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y ese qué precioso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver 2 maneras de cómo se toma este día, ¿verdad? El día de reposo. Cómo lo toman los judíos y cómo lo tomamos nosotros los cristianos, ¿verdad? Hay 2 perspectivas, se puede decir, cómo lo ven ellos, cómo lo vemos nosotros, cómo lo hacemos, ¿verdad? Sábado, en el Antiguo Testamento, hermano, la Biblia habla del sábado, y en el Nuevo también dice que es el sábado. Dice el Shabbat en hebreo. Shabbat quiere decir, significa reposo. Entonces, el Shabbat es sábado, el día de reposo, ¿verdad? Entonces, ellos, los judíos, vamos a hablar de los judíos. Usted sabe que no aceptaron a Jesús, ¿verdad? Ellos siguen según llevando la ley hasta ahorita. Hasta ahorita ellos, los judíos que no son cristianos, ellos todavía aplican la ley del Antiguo Testamento, según ellos, ¿verdad? Entonces, el sábado para ellos, el Shabbat, es igualito como Dios lo ordenó. Dice que empieza el viernes a las 6 de la tarde, termina el sábado a las 6 de la tarde. O sea, al oscurecer del viernes empieza su día de reposo, ¿verdad? Y termina el sábado a las 6 de la tarde. Así lo toman ellos, de 6 a 6, ¿verdad? Entonces ellos no hacen muchas cosas, no manejan, no encienden un carro, o sea, no hacen muchas cosas. Ellos tratan de obedecer lo que Dios dijo. No encienden nada eléctrico. Se guardan ahorita en este tiempo que está la tecnología bien avanzada, hermanos, se guardan de ciertas cosas, ¿verdad? De ciertas cosas que ellos hacen. Por ejemplo, si van a un edificio, ellos no tocan no aplastan ahí, porque es un trabajo, ¿verdad? Los elevadores ya están adaptados para ellos allá en Jerusalén. O sea, ellos nomás se suben y el elevador se va solito, automáticamente se va abriendo en cada piso para que ellos no hagan nada. Ellos no hacen nada. Si van para el último piso, pues imagínense, van en la mañana y yo creo que hasta qué hora llegarán, ¿verdad? Porque en cada piso se va parando y ahí el que se va bajando, bueno, pero ellos no hacen, ellos no le aplastan ahí, bueno. Hacen muchas cosas, hermano. Nosotros no hemos ido para allá, pero el día que Dios nos permita, si nos permite, pues ahí vamos a ver cómo ellos se manejan, ¿verdad? Tampoco cocinan, hermano. Oh, qué precioso, ¿verdad? Tampoco cocinan, hermano. Fíjense, ellos preparan un día antes, ¿verdad?, la comida, ¿verdad? Y ese día nada más comen, pero no hacen trabajo, pues no hacen trabajo. Entonces,
Eso es lo que hace. Si usted va para allá y mira a alguien usando el elevador, aplastándole ahí, pues es que quiere decir que no es judío. A lo mejor es un extranjero, es un palestino, un árabe, ¿verdad? Que son los que habitan ahí, pero un judío no. Entonces, en las tardes, cuando empieza ese día, hermanos, es una cosa tremenda la que hacen ellos. Dice que todo el mundo, todos los judíos en la ciudad de Jerusalén, porque es la ciudad número 1, ¿verdad? La ciudad de Dios, la ciudad de David, ¿verdad? Entonces, dice que pues ahí estaba el templo de Jerusalén, nada más quedaron los muros, que se llaman los muros de los lamentos, porque ellos van ahí a orar. Entonces, todos los judíos, ya saben, se reúnen al atardecer. Cuando empieza el día de reposo, todos están ahí, hermano, todos los judíos, todos van y están ahí celebrando. Ellos dicen, hacen una fiesta en grande manera. Ellos dicen que ahí danzan o sea, no les importa si salen del trabajo así y se van. Ellos lo que no quieren es perderse esa fiesta. Y los muchachos de la escuela, pues con el uniforme, así como ellos salen de la escuela, se van, pero se van a cumplir, ¿verdad? Esa celebración que tienen es una fiesta en grande, hermano. Y yo cuando escucho eso, digo, híjole, qué tremendo, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, hermano. Porque créanme que no tenemos un Dios que no se compadece de nosotros, tenemos un Dios alegre, que Él mismo estableció fiestas. Él al pueblo dice, yo te ordeno, ordenándoles, estableciéndoles fiestas para que su pueblo festeje, esté de fiesta. Una fiesta, 2 fiestas, 3 fiestas, háganla perpetuamente, dice, celebren esto. Así le daba la orden al pueblo judío. Acuérdense que nosotros somos los judíos espirituales. Nosotros somos los judíos espirituales, somos ese pueblo que Dios le habló, pero ahora en Cristo. Nosotros somos ese pueblo. Entonces, ellos celebran en grande manera. Entonces, pues esa fiesta, Dios fue el que estableció, ¿verdad? Ese día especial para Dios. Nosotros, o los que no somos cristianos, son bien fiesteros. Todos celebran, están cada ratito enfiestados y si no tienen fiesta la inventan, hermano. Aleluya. Y también los cristianos ahí andamos mirando, ¿verdad? Cuando nosotros debemos de poner atención en las fiestas de Dios para de qué manera nosotros vamos a cautivar a los que no conocen a Dios, celebrando, nosotros también, celebrando lo que Jesús hizo, ¿verdad? Porque ellos todavía están esperando a ese Mesías y celebran para Dios esa celebración que hacen. Entonces, ¿qué significa Shabbat? Dijimos, significa reposo. Shabbat significa reposo. Vamos a estar leyendo en Génesis 2, del 1 al 3. En la Biblia dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios hizo la obra con sus manos y con su voz, ¿verdad? Dio la palabra y fueron hechos. Y cuando hizo al hombre, pues lo hizo con sus manos, ¿verdad? Entonces, él trabajó y dice, y reposó el séptimo día, y bendijo el séptimo día y lo santificó. Entonces dice, bueno, trabajarás 6 días y el séptimo descansarás. Eso le dijo Dios a Moisés a través de los mandamientos. Dijo, ese día los santifiqué yo. En ese día no trabajarás, lo dedicarás para enseñar al pueblo de mí. Fue cuando le dio todas las leyes. Ese día los instruirás, le dijo, ahí les enseñarás esto y todo, porque el pueblo no sabía ni siquiera lo que era pecado.
ahí Moisés iba a empezar a enseñar al pueblo, ¿no? Entonces eso fue lo que le dijo el Señor: ocuparás el séptimo día para eso, ¿verdad? Ese era el propósito, eso era el propósito de Dios, ¿verdad? Que se le conociera a Él. Entonces, dice que no debemos de trabajar en ese día, ¿verdad? Que es para que nos reunamos y aparte para que descansemos, ¿verdad? Porque los que trabajamos de una manera o de otra todos los días hacemos lo mismo, nos levantamos y hacemos lo mismo, trabajo, pues Dios pensó en eso también. La gente trabaja todos los días y se enfada, pero Dios dijo un día, estableció que un día tenía que descansar, ¿verdad? También nuestro pueblo, porque nos cansamos. Pero el propósito en las cosas de Dios es para que instruyamos, para que nos enseñe, o para enseñar, ¿verdad? Para enseñar al pueblo lo que debe hacer. En la casa, en la congregación y en donde quiera debemos nosotros enseñar a nuestros hijos, enseñar a la iglesia, enseñar a todos, enseñarles la palabra de Dios, lo que debemos de hacer. Amén. Así como Dios dijo, esto va a ser, pues también tenemos que aprender qué tenemos nosotros que hacer. Dice, ahí en la escritura dice que Cristo resucitó el primer día de la semana, ¿verdad? ¿Y cuál es el primer día de la semana? Bueno, ahí no dice, ¿verdad? Pero sí dice, bueno, la tradición, o sea, pues la tradición siempre a veces se mete, ¿verdad? Dios, hermanos, hizo todo perfecto, bien perfecto, pero nosotros, las personas, lo echamos a perder. Como dice, cada quien se apartó por su camino, cada uno se apartó y cada quien hace la voluntad que quiere, ¿verdad? Pero Dios todo lo hizo perfecto, todo lo hizo perfecto, y nosotros por eso debemos de orar a Dios y pedir revelación a Dios, o sea, si estamos haciendo nosotros lo correcto o no, o qué estamos haciendo, o cómo debemos de hacer las cosas, porque lo critican. Mira, la Biblia dice que el sábado, y luego a usted lo incomodan, ¿verdad? Dicen, no, pues yo guardo el domingo, y hay personas que guardan el sábado, pero de todas maneras, ¿verdad? No se cumple, ¿verdad? Al pie de la letra. Entonces, sí dice en la Biblia que Jesús dice que resucitó el primer día de la semana, pero también dice que pasando el día de reposo, dice en la Biblia, quiere decir que Jesús reposó en la tumba el sábado. Él también lo hizo, él reposó. Dice así en la Biblia, pasando el día de reposo. ¿Y cuál es el día de reposo? El sábado, dice la Biblia. Entonces el Señor permaneció en reposo, pero el domingo resucitó, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, hermano, una cosa así bien importante, nosotros tenemos que llegarnos al Señor, o sea, conectarnos directamente con Dios. Para eso es la alabanza, ¿verdad? Para eso Dios estableció muchas maneras como nosotros agrademos a Dios con nuestra vida, con todas las áreas de nuestra vida, con todo lo que nos dio, con la boca, con el cuerpo, con las manos, con el pensamiento, con el corazón, o sea, con todo lo que tenemos que adorar a nuestro Dios, porque cuando nosotros le adoramos y lo hacemos directamente para Él, sin ningún estorbo, hermano, Él nos libera. Es necesaria la adoración para encontrarnos con Dios. La persona que no adora, hermano, no tiene reposo, no tiene descanso, no tiene. Díganme a mí, viene un problema y nos desubica, y luego viene otro y todos desubicados y no sabemos ni qué hacer, hermano. Cuando Dios estableció un camino mejor, dice, si están en mí, o sea, si permanecemos en Él nosotros, o sea, vamos a tener ese reposo, vamos a tener ese reposo. Nuestra alma necesita reposo. A veces andamos hasta como Elías, ¿verdad? Cuando iba corriendo, sin fuerzas,
bien azorado, ¿verdad? Porque lo iban persiguiendo para matarlo. A veces nosotros con los problemas nos ponemos así, cuando eso por otro lado que debemos de ir, ¿verdad? O sea, adorar a Dios, buscar a Dios, tener a Dios, adorarle con todo nuestro ser, como miramos al principio, hermano, para que tengan reposo nuestra alma y nuestro espíritu. El cuerpo, ese se adapta, ¿verdad? El cuerpo. No tenemos que hacer caso, ¿eh? Tenemos que avanzar, tenemos que crecer. El apóstol Pablo batalló y dijo, no sé qué hacer con estas dos naturalezas que se oponen. No sé qué hacer, pero al ratito dijo, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Entonces podemos ir creciendo. Y podemos decir, ahorita tengo muchos problemas y no me la acabo. Pero al ratito va a decir, imítenme a mí, mire que no me ven con mucha paz, con mucho gozo. Y a pesar de todo lo que está pasando, estoy feliz. ¿Por qué? Porque tengo el reposo en mi vida, ¿verdad? Entonces, ninguna persona puede tener descanso ni reposo, hermano, si no tiene una relación con Dios. No puede, no podemos. Por más bonito que se hagan las cosas, si no tenemos una relación íntima con Dios, hermano, no se puede. No podemos. Tenemos que adorar a Dios. Por eso cuando venimos hay que aprovechar el tiempo y conectarnos con Dios. Que no vienen las demás, pues ni modo, ellos se lo perdieron. Pero si nosotros ya estamos aquí, démosle todo a nuestro Dios y digámosle y seamos sinceros con Él. O sea, para Dios no lo vamos a mentir. Me siento así, Señor, dígaselo. Él ocupa que nosotros seamos sinceros, le digamos, no puedo. Entonces ya Dios nos ayuda, porque para eso el Padre nos dio a su Hijo, ¿verdad? Dice, acuérdate del día de reposo, acuérdate del Shabbat, ¿verdad? Acuérdate. Y cuando dice acuérdate, quiere decir que sea constante, que siempre estén pensando. Ellos pensaban en el descanso porque estaban todos cansados, ¿verdad? Pero nosotros pensamos en Cristo, ¿verdad? Que es nuestro reposo. O sea que cuando dice acuérdate, para santificarlo es que tenemos que ser constantes en esto. Podemos fallar en muchas cosas, o sea, a lo mejor no ir de compras, pero menos fallarle a Dios, de estar ahí celebrando, ¿verdad? De estar ahí buscando su rostro tranquilamente, ya no tener pendiente de que allá, de que voy a ir para allá, porque toda la semana dicen que ellos pensaban en ese día. Lo que compraban los judíos o lo que compran, dicen para el día de reposo. Se compran un traje hermoso como para vestirse de reina o de rey o como sea, uno de gala para el Señor, dicen, para el reposo, para el día de reposo. Y así nosotros también debemos toda la semana decir, ¿cuándo voy a estar ahí con mi Señor, verdad? ¿Cuándo voy a estar ahí? Todos los días estamos, pero dice que un día lo apartó y lo santificó, ¿verdad? Lo santificó. Entonces es un día santo para Dios. Tenemos que tomar nota y decir, no voy a tener ningún pendiente más, voy a tener nada más de esto, porque es día para pasarla en la presencia de Dios. Amén. O haciendo el bien, ¿verdad? Vamos a ver eso. Esto es lo que dicen los rabinos, ¿verdad? Los judíos, que guardemos ese día, que se tiene que guardar, ¿verdad? Toda la semana dicen, piensan en el Shabbat y ese día lo celebran. Entonces todos desesperados, así debemos de estar nosotros desesperados, que no se llega el domingo, ¿eh? Desesperadísimo debemos de estar. O sea, con anhelo, no de compromiso, decir, ay, tengo que ir otra vez a la iglesia y otra vez. O sea, tiene que cambiar eso, tiene que ser un deleite, ¿verdad? Que vengamos a la casa de nuestro Dios, porque vamos a encontrar con Él, lo vamos a alabar, lo vamos a bendecir y vamos a sentir su presencia, ¿verdad? Vamos a leer ahí en Éxodo 31, del 12 al 14. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos
vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal ante mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. ¿Verdad? Entonces, esas fueron palabras de Dios para Moisés, que en verdad guardaréis el día de reposo, que lo teníamos, que se tenía que guardar, ¿verdad? Y que os santifico, ¿verdad? Cuando Dios dio los 10 mandamientos, todos los 10 mandamientos hablan de santidad, ¿verdad? Ya habíamos hablado de eso. Entonces, vamos a leer en Éxodo 31, 17 también. Dice, señal es para siempre. No dice por un tiempo, dice señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, para que en 6 días hizo porque Jehová en 6 días hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. O sea, terminó su trabajo y reposó. No, dicen ellos, no es el 6º, no es el 1º, es el 7º. Ellos dicen así. O sea, no hay otra, ¿verdad? Ellos no cambian, ¿verdad? Dice, deberán guardar ese día santo, ¿verdad? Entonces, pues la palabra es por revelación, ¿verdad? Por revelación de Dios. O sea, sabemos que todo lo hizo perfecto, entonces nosotros tenemos que buscar esa perfección, eso perfecto que Dios hizo. O sea, no decir, no, pues me dijeron así, así va a ser. No, tenemos que ir a la Escritura y Dios mismo va a aprobar o desaprobar lo que está bien y lo que no está bien, ¿verdad? Dice en Proverbios 21:8, el camino del hombre perverso es torcido. Y a veces de ahí se toman ejemplos, ¿verdad? No, pues lo están haciendo tal artista o tal persona, y tal mejor es un perverso. Y de ahí se toman los modelos y dicen, no, pues lo hizo tal, pero yo también lo puedo hacer. ¿Verdad? Entonces dice, es torcido y extraño, dice. Mas los hechos de limpio son rectos. Hermano, cuando somos limpios, hermano, vamos a ser rectos. Vamos a hacer las cosas excelentes para Dios. No vamos a andar tomando que porque le quedó muy bonito, lo hizo tal, ¿verdad? No, nosotros tenemos que enfocarnos al modelo divino, al diseño divino, al diseño de Dios, y así caminar lo más parecido, ¿verdad?, a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, y no mirar para otro lado, ¿verdad?, lo que hacen los demás. Hacemos muchas cosas por ignorancia, porque no sabemos, ¿verdad? Pero para eso aprendemos, para eso está la palabra, ¿verdad? Para que nos enseñe. Entonces, debemos dedicárselo a Dios ese día, debemos, porque Dios dijo, debe ser dedicado a Dios. Entonces, leímos en Génesis, ¿verdad?, que Dios hizo obras, trabajó, ¿verdad?, en la creación. Entonces, cuando habla de obras, en el hebreo dice una palabra mulaka, algo así, que quiere decir obras, trabajos, en el hebreo. Entonces, en la creación Dios creó, ¿verdad?, trabajo en la creación. Ahí habla, en Génesis 2 y 3 habla del trabajo que hizo Dios en la creación. Entonces, esa palabra significa obras, o sea, trabajos, pues, pero creativos, o sea, que los tiene que crear, que los tiene que hacer esfuerzo para hacer ese trabajo. O sea, que no es así nada más de hablarlo, ¿verdad? Es un trabajo, y también es productivo, o sea, que se produce, ¿verdad? O sea, eso quiere decir esa palabra en el hebreo o en el griego, no sé en cuál idioma de los dos, pero yo creo que en el hebreo, porque ellos hablaban hebreo, ¿verdad? Entonces esa palabra significa eso. Esa obra significa trabajo, significa construcción, o sea, que construyen, que hacen un trabajo, que trabajan, algo que produce cosas, ¿verdad? Entonces,
Cuando Dios le dijo a Moisés, van a hacer el tabernáculo, les pidió a todo el pueblo que participara y que viniera y que aportara, ¿verdad? Por eso todos trabajamos. Aquí no hay nadie que no trabaje, porque nosotros somos ese pueblo, ¿verdad? Les dijo Moisés, vamos a hacer la casa de Dios, donde vamos a adorar a Dios. Y la gente vino y trajo oro, dice, plata, aretes, todo lo que tenía, todo lo que poseía, que habían despojado a los egipcios, ¿verdad? Ellos les dieron todo para que se vinieran rápido, ¿verdad? Dice que los despojaron. Entonces todas esas cosas valiosas que ellos traían, lana, todo lo trajeron a Moisés, porque iban a construir el templo. Todos participaron, dice que vinieron ofrenda, ¿verdad? Ofrenda para Dios. Entonces nosotros por eso ofrendamos. Cuando venimos, ofrendamos lo que tenemos, ¿verdad? Lo que tenemos, venimos y lo ofrendamos, porque ese es el diseño de Dios. O sea, así se hacen las cosas, se hace entre todos, ¿verdad? En una unidad, trabajando. Entonces, todos trajeron y todos aportaron, pero ahí dice que en el Shabbat, en el día de reposo, había 39 obras que se hacían en el tabernáculo que no las hacían en el día de reposo. Dicen, esas están prohibidas en el día de reposo que se hagan, porque son trabajos y no se hace trabajo, y no se siembra, y no se cosecha, y no se carga, y no, muchas, así ahí van 39 cosas, 39 prohibiciones que tenían el día de reposo que no hacían porque eran trabajos, no las practicaban. Por ejemplo, en el tabernáculo que había panes, ¿verdad? Dice que la mesa de la proposición tenían 12 panes que marcaban las 12 tribus, ¿verdad? De Israel. Un pan por tribu representaba, pero ahí era pan. Entonces, para hacer un pan, ¿qué se necesita hacer? Primero, preparar una tierra, ¿verdad? Prepararla y luego barbecharla y luego regarla, y luego ponerle la semilla y luego cuidar la plantita que crezca y después cosecharla y después, es un procedimiento bien grande, hermano. Después, otra cosa, ¿verdad? Cocerlo y después molerlo y después amasarlo. O sea, es un proceso, es un trabajo, y eso era lo que Dios les evitaba el día de reposo, que no trabajaran. O sea, ese era un trabajo y bien duro, hermano. Ahorita la tecnología, hermano, usted nomás aplasta un botoncito y le vienen las cosas a su casa y se las come. O sea, no hay que hacer nada. Pero en aquel entonces que Dios dijo, todo era un trabajo grande. Entonces, esa era una de las prohibiciones, ¿verdad? Al estar amasando, nada de eso se hacía, nada. Dicen que eran 39, ¿verdad? Entonces, las 39 cosas que están en el tabernáculo son tipos de Cristo, hermano. Cada cosita en el tabernáculo es tipo de Cristo. Todo lo del Antiguo Testamento es como una sombra, un tipo, o un símbolo, o una sombra de Cristo. Todo. Y esas cosas que estaban en el tabernáculo. El tabernáculo era un templo, ¿verdad? Pero era como una casa de campaña, ahí donde adoraban, ¿verdad? Y ahí era donde el rey David decía, anhela mi alma y ardientemente. Imagínense que nos vayamos allá a un baldío, ¿iría usted? Y pusiéramos una carpa y estuviéramos adorando a Dios allá. Pues no, queremos un templo mejor, que esté heladito, ¿verdad? Para adorar a Dios. Pues fíjese cómo la gracia, ¿verdad? Llega hasta allá, ¿verdad? Que Dios nos permite, ¿verdad? Y nos da todo, ¿verdad? Que estemos cómodos, ¿verdad? Que no suframos. Quién sabe cómo le harían, pero cada vez tenían que mover 40 años moviendo esa casa, ¿verdad? Ese tabernáculo y volviéndolo a formar. Era un trabajazo tremendo, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios porque no estamos en ese tiempo, ¿verdad? Gracias a Dios porque dicen en el Antiguo Testamento que al que encontraban haciendo una prohibición lo mataban. Si lo encontraban pecando, lo mataban. Si violaba el día de reposo, que muera, decía el Señor. Hay muchos textos, que mueran,
nada. Entonces, fíjese cómo de dura era la ley. Gracias a Dios que estamos en el tiempo de la gracia de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Todas las cosas, todo lo que fue tipo en aquel entonces, vino a manifestarse en Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Salvador. Entonces había nueve prohibiciones, ¿verdad? 39 prohibiciones. Entonces, esas no se deberían de practicar en el sábado, ¿verdad? Entonces ahora nuestro Shabbat es Jesucristo, ¿verdad? Ya dijimos. Sí, entendemos quién es el Shabbat para nosotros. Es Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién es la Pascua para nosotros? Jesucristo. O sea, Jesucristo, el Shabbat, Jesucristo es el reposo, es el descanso para nosotros. Es el Shabbat del Antiguo Testamento, que dice la Biblia, es Jesucristo. Cuando tenemos a Jesucristo, nosotros tenemos el reposo, el descanso. ¿Sí entendemos? Él es nuestro reposo, porque Él llevó todas esas obras que nosotros debíamos haber pagado, porque nosotros las hicimos. Nosotros no respetábamos a Dios, hacíamos lo que queríamos. ¿Y qué merecíamos, hermano? Ser crucificados, la muerte. Dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, todo eso el Señor lo hizo por nosotros. Gloria a Dios. Todo lo que nosotros debíamos haber pagado, Él lo hizo. Él hizo esas obras que nosotros hicimos. Él las hizo. Él pasó fatiga, a Él lo escupieron. Él fue abofeteado. Él fue rechazado, herido. Él fue todo lo que usted le quiera poner. Entonces Él dice que lo llevó porque dijo, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Fíjese cómo Dios nos redimió, tomando todas las obras que nosotros hicimos, las tomó y las clavó en la cruz. Las clavó, porque Él herido, dice, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros salvados, sanados, rescatados, liberados. Amén. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, hermano, recibimos todo lo que Él hizo. Ese precio que Él pagó, porque Él lo hizo por nosotros. Porque por gracia somos salvos, nada más de venir y pedirle perdón a Dios, decirle, Señor, perdóname. Señor, viene a nuestra vida y tenemos el Shabbat de nuestra vida, el descanso, el reposo, tenemos todo en el Señor, ¿eh? Entonces, había 39 cosas que prohibían, ¿eh? Nosotros, de hecho, que las hicimos toda la vida, andábamos como ovejas, ¿verdad? Descarriadas. Así andábamos haciendo lo que mejor nos parecía, hermano, pero gracias a Dios ahorita estamos en el carril, en el redil de las ovejas de Cristo, ¿verdad? Ahí estamos, entonces tenemos que caminar en una rectitud, ¿verdad? A la medida que nosotros entendamos lo que Dios quiere de nosotros. Dice que ¿cuántos azotes le dieron a Jesús? ¿O cuántos azotes le daban de castigo los romanos, ¿verdad? Dice la Biblia 40 menos 1, pues 39, ¿verdad? 39 cosas eran prohibidas que se practicaran en el sábado, eran 39. Y 39 son los azotes que les daban, ¿verdad? Cada que a los apóstoles los agarraban ahí predicando, les daban 39 azotes, hermano. Si nos vinieran a dar azotes ahorita, a lo mejor necesitamos ahí corriendo a predicar. Aleluya. Era tremendo, hermano. No le daban un azote como nosotros a los niños, a nuestros hijos le damos. Pero ahí los agarraban 39 azotes, los dejaban todos sangrando. A Cristo le
látigo especial, ¿verdad? Que tenía cositas ahí de plomo que le rasgaban la carne. O sea, los castigos eran bien duros. A Jesús le dieron 39 azotes. Y ahora en la ciencia dicen que las enfermedades básicas, de donde se derivan todas las demás, también son 39 enfermedades. Entonces Dios está metido en todas las cosas, hermano, en todo está Dios metido, todo lo hizo perfecto Dios, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ser libres de esas 39 enfermedades en Cristo también, porque el Señor tenemos todo. Dice que Él llevó las enfermedades, y no nada más llevó los pecados, también llevó las enfermedades, todo, nos libró de todo. Si estamos enfermos, pues tenemos que echar fuera eso, porque dice el Señor ya lo llevó. Es posible, hermano, si podemos creerle a Dios y podemos empezar a desarrollar y a practicar, lo logramos, hermano, porque en Él todo es posible, hermano, todo es posible. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, hermano, que cuando usted llegue a un lugar, el ambiente sea transformado, la atmósfera sea transformada. Lo vamos a lograr, hermanos, si le creemos a Dios, si le podemos entender. O sea, el Señor cuando llegaba, Él no hablaba, Él llegaba y las cosas sucedían. El enemigo se manifestaba. No necesitaba hablar, nomás con su presencia llegaba. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros. Yo sé que ya Dios está usando gente y ha usado gente todo el tiempo, pero que nos use a usted y a mí, ¿verdad? Que entremos nosotros en eso, en esa bendición, ¿verdad? Para poder ayudar a los demás. Nos preocupa, pero ¿qué hay que hacer? Pues tenemos que esforzarnos a obedecer a Dios para poder ayudar a los demás. Si no, ¿cómo nos vamos a ayudar? Así como Pedro, ¿verdad? Dice que en la sombra de Pedro, dice, un canto sanaba a los enfermos, ¿ah? Nomás iba pasando y la gente corría a ver qué le tocaba, ¿verdad? Y algo que le tocaba, una sombrita que pasaba por ahí, ya era sano. Hermano, tenemos que volver a la senda antigua, ¿verdad? Amén. A volver a esos tratos de Dios. Dice, mas el séptimo día es día de reposo para santificarlo para Jehová nuestro Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces, hermanos, tenemos un Padre que dio esta palabra. Él obedece, Él lo hizo, Él cumple su ley, Él la cumple, Él no la viola, Él la cumple. Si Él dijo no se trabaja, no trabajó, Él no trabajó. Como ejemplo, Él reposó. Y no porque Dios se canse, Dios no se cansa, pero para enseñarnos a nosotros a la obediencia. En la obediencia, hermano, está la victoria, la obediencia. Si no obedecemos, hay rebeldía, y la rebeldía, pues con rebeldía no vamos a entrar en ninguna parte. La desobediencia es rebeldía. Entonces la obediencia nos mete al reino. Y cuando estamos en el reino, en la obediencia, Dios empieza a gobernar sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, el Señor nos dejó ese ejemplo a seguir. Entonces, si Él cesó, dice cesó, ¿verdad? Dijo, quiero que lo haga. Y si Él cesó y es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, tenemos que parecernos a Él. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que guardar ese día que Él santificó, porque Él lo santificó. Tenemos que guardar. Si somos hijos, nosotros somos hijos, hay que tratar de hacerlo lo mejor posible, lo mejor que sea posible, ¿verdad? De honrar a nuestro Dios por el día de reposo, por el día que Él santificó, porque ya sabemos que el reposo es Cristo. Si nos ponemos a descansar toda la semana, hermano, estar recostados para descansar, si no adoramos y si no tenemos la relación con Dios, nos vamos a levantar cansados, porque el reposo es Dios. Entonces, cuando usted ve a alguien que tiene una relación bien íntima con Dios, lo ve siempre alegre, lo ve contento, no lo ve cansado. Entonces, esa es la clave, ¿verdad? La clave y el reposo es Jesucristo, ¿eh?
Entonces tenemos que guardar ese día porque Él lo dijo, ¿verdad? Porque Él así dijo. Y no criticar a los que guardan el sábado, no se puede, ¿verdad? Porque en la cultura el domingo es el que dan, o sea, se sujeta pues, a la tradición, se sujeta a la tradición, lo que se escribió ahí, que es el domingo, ¿verdad? El día de descanso, el del trabajo que hacen, pero nosotros como la iglesia es el día que Dios apartó para Él, el día del Señor. Y en este día pueden ocurrir muchas cosas cuando nosotros venimos dispuestos. Dios puede hacer muchas cosas. Dice el apóstol Pablo, estaba yo meditando en el día del Señor y le di una revelación. Y todo el mundo que le dio una revelación dice, estaba en el día del Señor, ¿verdad? En el día del Señor quiere decir que usted estaba meditando, que usted estaba pensando, que usted estaba ayunando, que usted estaba orando. Y Dios ahí le trajo una revelación, ¿verdad? Y quiere decir que si no tenemos tiempo en entre semana de pensar y de meditar mucho en Él, pues hagámoslo este día. Y Dios va a contestar y va a traer respuesta. No importa que sea sábado o domingo, no importa. Nosotros nos adaptamos, porque Dios es Señor de todos los días, no nada más de domingo, ¿no? Entonces, la manera de ver las cosas de nosotros como iglesia es diferente a la manera que la miran los judíos, a la manera que lo miraron el pueblo de Israel. Es diferente. Dicen en el mundo, ama a tus padres nada más el día de ellos, pero los demás días nada, no se acuerdan. Eso no es. ¿Qué le hace que no le festeje un solo día? Pues festéjele todo el año, ¿verdad? Todos los días. O sea, es maravilloso, hermano, cómo Dios quiere que pensemos nosotros. Y a veces se está celebrando, dice que celebrando a Dios, pero no se está celebrando a Dios. Se está celebrando, sabrá Dios qué cosa, pero menos a Dios, menos a Dios. La Semana Santa en diciembre, ¿verdad? Pero ¿qué tal Halloween? Donde se celebra a los demonios. Se está haciendo así, todo el mundo lo captó, y cuando nosotros debemos estar reprobados por Dios. Esa es una fiesta para los demonios. Ahí no debemos de participar los cristianos, nada. Debemos participar en estas fiestas que Dios estableció, y tenemos que saber y ser como los demás. Vamos a leer en Éxodo 16 del 11, vamos a leer, ya son nada más 3 citas y ya vamos a terminar, hermano, porque tiene que quedar muy claro, ¿verdad? Muy claro. Éxodo 16, vamos a leer. Del 11 al 30, eso lo voy a leer. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales, diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la tarde descendió rocío alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndole los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Por qué no sabían qué era? Entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pudiere comer, un comer por cabeza, conforme el número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y le dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana.
y crió gusanos y se gedió y se enojó contra ellos Moisés, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Dios. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni se hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso es el día sexto día que os da pan para 2 días. Dios mío, mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os dará ¿qué? Pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Híjole, qué tremendo es nuestro Dios. Dice, Él tiene cuidado de nosotros, nosotros ni sabemos, fíjense, nosotros, híjole, qué bárbaro. Dice ahí que en la mañana caía maná del cielo, y en la tarde, ¿qué? Codornices. Tenían pan y tenían carne, ¿verdad?, para comer, y murmuraban. Entonces, las instrucciones tienen que ser como Dios dice. Amén. No como nosotros decimos. Ahí está el pueblo haciendo lo que no decía Dios. ¿Qué dijo? Yo voy a recoger. Recojan nada más lo que se vaya a comer, dice. Y los que recogieron lo que se iban a comer, dicen que no faltó ni sobró. Nosotros tenemos el mismo Dios, tenemos que pensar de esa manera. Dios nos bendijo ahora, pues ni va a sobrar ni va a faltar. Pues la mano de Dios, en la mano de Dios. Si lo hizo con ese pueblo, lo hará con más razón con nosotros, si podemos creer. Amén. Dice que no les faltó ni les sobró, pero dice el sexto día que recojan doble. Recojan doble. ¿Por qué? Para que el día de reposo respeten y no hagan nada. Y muchos, hermanos, les valió. Dice que salieron al campo a recoger. Dios mío, así somos, así somos. Y no hallaron nada. ¿Qué pasó? A lo mejor se pasaron en ayuno, ¿verdad?, todo el día por desobedientes. Y otros anteriormente dice que habían recogido tantito más, ¿verdad?, para guardarlo. Lo guardaron. Y no era así, no era la orden así. Se pudrió, se agusanó. Entonces, híjole, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con ese Dios que servimos. Maravilloso Dios. Entonces ahí vemos, hermanos, que el maná, dice que era una semillita, dice chiquita, dulce, ¿verdad?, como cilantro, que venía y llovía y lo recogían. ¿Usted cree que se lo comían? Agarraban un puño y lo comían. ¿Usted qué piensa? O lo echaban a la leche, como el cereal y vamos. Era una semillita, pues lo mismo que se hace con una semilla. Esa semilla se tenía que moler, o sea, se tenía que fabricar el pan. Igual como el trigo, pues el trigo ya ve todo el proceso que le hacen para hacer un pan. Y esa semillita era igual. Hermano, Dios no quiere flojos, ¿verdad? Alaba.
comérselas. Era un trabajo. Entonces dice, en el sexto día Dios te va a dar doble. Prepara todo y el domingo no trabajes en ello, dedícamelo a mí y ya tienes tu alimento preparado. Qué padre que podemos hacer eso, hermano. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Vamos a preparar tamales, muchas cosas. Yo no preparo nada los domingos, pero compramos lo que ya venden, ¿verdad? Hermano, pero es bien precioso eso, ¿verdad? Que se prepare nada más ese día, nada más como. Pero no, a veces dejan el día del Señor, hermano, el día consagrado a Dios para lavar, para planchar, para pegar, hermano, está prohibido regañar, es un esfuerzo. Amar, eso sí, no, porque eso no golpea, ¿verdad? Bueno, vamos a leer otro texto que está en Éxodo 35, del 1 al 3. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, ¿qué dice? Morirá. Morirá, dice. Cualquiera que hiciera trabajo alguno morirá. Y el 3 dice: no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. También esa era otra prohibición, hermano. Y vamos a encontrar muchas prohibiciones que son trabajos. Encender un fuego también es difícil, porque tiene que ir a traer la leña, tiene que con qué prenderle y todo es trabajo. Y él no quería que trabajaran, ¿verdad? Entonces dice que el que desobedecía que muriera, dice la ley. No estamos en la gracia, ¿verdad? Pero en este día, hermano, debemos continuar obedeciendo. No deje el día del Señor para hacer otro trabajo. Tratemos de sacar el trabajo en la semana y el día dedicárselo a Dios dentro de lo que sea posible. Todos los días son del Señor, pero vamos a leer el último texto que está ahí en Marcos 2. Marcos 2. Ya estamos en el Nuevo Testamento. Marcos 2. Vamos a leer desde el 23 hasta el 28. Ahí habla: los discípulos recogen espigas en el día de reposo, dice, Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, habla de Jesús, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer?